En 2025, BYD vendió en la Unión Europea el triple de coches que Tesla, y sus matriculaciones se dispararon un 268,6% en un solo año. Llevo años siguiendo este mercado, y les aseguro que nunca había visto una subida así, de ninguna marca. Y sin embargo, apenas 12 meses antes, en 2024, BYD tenía un miserable 0,8% del mercado europeo. Casi nada. Y justo cuando esa cifra se disparó, el hombre que confió en la empresa antes que nadie en Occidente, Warren Buffett, liquidó por completo su participación en BYD. Detrás de este ascenso hay una estela incómoda, un arancel compensatorio del 17% que la UE reservó específicamente para BYD. Concesionarios alemanes que reportan miles de matriculaciones que presionan a la baja el valor de reventa, y una obra en Hungría donde organizaciones de derechos humanos detectaron señales que llegaron hasta el Parlamento Europeo. Así que la pregunta que me hago es simple. ¿Estoy viendo la victoria real del coche eléctrico o una empresa que creció más rápido de lo que fue capaz de controlarse a sí misma? En este video, como alguien que cree en los eléctricos, voy a revisar los hechos. ¿Qué parte de este salto es un avance genuino? ¿Y qué parte es el precio que están pagando compradores, concesionarios y trabajadores? ¿Y por qué, aún así, creo que esta tendencia merece nuestra atención? Para entender por qué esto me fascina tanto, hay que volver 30 años atrás. En 1995, en Shenzhen, un ingeniero llamado Wang Chuanfu fundó Bigride como una fábrica de baterías para teléfonos móviles. Nada de coches, nada de electromovilidad, solo celdas de litio en un país que todavía no era la potencia industrial que conocemos hoy. 8 años después, en 2003, la compañía dio un salto que en su momento sonó casi temerario. Entró en el negocio automotriz, un fabricante de baterías decidiendo construir coches. Por mi opinión, esa decisión temprana es la semilla de todo lo que vino después, porque BYD nunca dejó de pensarse a sí misma como una empresa de energía que, de paso, fabrica automóviles. La escena que sella esta historia ocurrió en 2008, y para mí sigue siendo uno de los momentos más audaces que ha dado la industria del automóvil. Wang Chuanfu, para demostrar que la química de sus baterías era segura, se bebió delante de inversores un líquido extraído de una de ellas. No fue un truco publicitario cualquiera, fue una apuesta personal por convencer al inversor más exigente del planeta. Y funcionó. Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, compró alrededor del 10% de BYD por $232 millones. No era una apuesta por la marca ni por el diseño de un coche. Era un gesto de confianza absoluta en la electroquímica misma, en que esa tecnología de baterías tenía futuro. Guarden ese dato, porque más adelante en este vídeo va a volver, y cuando vuelva, va a cambiar por completo la forma en que interpretan todo lo que están a punto de escuchar. Avancemos hasta 2025 y miren lo que ha pasado con esa apuesta. En abril de ese año, BYD superó por primera vez a Tesla en matriculaciones mensuales en Europa. No fue un pico aislado, la ventaja se sostuvo el resto del año. Mientras BYD crecía un 268,6%, Tesla se desplomaba un 26,9% en el mismo continente. Para mí, como entusiasta de esta tecnología, ver a un recién llegado desbancar al fabricante que prácticamente inventó el mercado moderno del eléctrico es de las cosas más impresionantes que he presenciado en esta industria. Pero soy consciente de que ningún ascenso de esta magnitud llega limpio. Ninguna historia de crecimiento tan violento se sostiene sin dejar algo roto detrás. Aranceles, investigaciones, quejas de concesionarios, denuncias en una obra en construcción. Yo sigo creyendo en la tendencia, no me voy a bajar de ella en este vídeo. Pero antes de celebrar, quiero mirar de frente esa otra cara, porque si de verdad me importa este mercado, no puedo quedarme solo con la parte bonita de la cifra. Y para entender cómo ocurrió realmente esta remontada, no en sensaciones, sino en números fríos, tenemos que ir directamente a la hoja de cálculo que dejó a Tesla mirando por el retrovisor. Cuando dejé el primer acto con Warren Buffett bebiendo aquel líquido de batería en 2008, no imaginé que esa apuesta de $232 millones terminaría reflejándose, casi 2 décadas después, en un vuelco brutal del mercado europeo. Porque en 2024 ocurrió algo que a mí, como entusiasta, me dejó pegado a la pantalla. La facturación de BYD alcanzó 777,000 millones de yuanes, unos 107,000 millones de dólares, superando por primera vez los 97,700 millones de Tesla. Un fabricante que hace 20 años montaba baterías para móviles, había rebasado al gigante que inventó el mito del coche eléctrico moderno.
Y no fue solo dinero en papel. BYD entregó 4,27 millones de vehículos en 2024, sumando eléctricos e híbridos enchufables, un salto del 29% en un solo año. Tesla, mientras tanto, entregó 1,79 millones de unidades puramente eléctricas. La diferencia no es pequeña. Son casi 2,5 millones de coches más saliendo de fábricas chinas que de las líneas de Fremont o Shanghái. Para mí, esto no es una anécdota de ventas. Es la prueba de que la escala del automóvil eléctrico ya no se decide en California. En Europa, el terreno donde Tesla presumía de casa propia, el giro fue todavía más dramático. Las matriculaciones de BYD crecieron un 268,6% en 2025, hasta 187,657 unidades frente a las 50,912 del año anterior. Tesla, en cambio, se hundió un 26,9%, cayendo a 238,656 matriculaciones desde 326,525. Y el momento exacto en que las curvas se cruzaron tiene fecha, abril de 2025, cuando BYD superó por primera vez a Tesla en matriculaciones mensuales en suelo europeo. Ese mes, según lo veo yo, marcó el fin de una era de comodidad para Tesla. Para diciembre de 2025 el mapa ya estaba redibujado. La cuota de mercado de BYD en Europa subió a 2,4%, desde apenas 0,8% un año antes, mientras la de Tesla bajó a 3,0%, desde 4,1%. Las cifras siguen siendo modestas en términos absolutos, sí, pero la dirección de las flechas es lo que importa. Una sube con fuerza, la otra retrocede sin freno. Y en agosto de 2025, la brecha se hizo todavía más visible, con BYD vendiendo en la Unión Europea aproximadamente el triple de coches que Tesla en ese mismo mes. Ahora bien, los números de ventas cuentan una parte de la historia, pero lo que a mí realmente me convenció de que esto no era solo marketing fue la tecnología. BYD llevó su sistema de conducción asistida GODSAI, incluida la versión con LiDAR, a más de 2,5 millones de vehículos como opción gratuita. En China, ese paquete cuesta apenas unos 12,000 yuanes, alrededor de 1,770 dólares, frente a los cerca de 64,000 yuanes que Tesla cobra allí por su paquete de conducción autónoma completa. Es una diferencia de precio de más de 5 veces por una función similar. Piense en lo que eso significa para usted como comprador potencial, aunque viva a miles de kilómetros de Shenzhen. La asistencia al volante, ese lujo que hasta hace poco definía el prestigio de un eléctrico premium, dejó de ser un extra caro y se volvió casi un estándar de fábrica. Eso presiona a toda la industria, no solo a Tesla, a repensar qué cobra por qué. Y esa presión, tarde o temprano, llega a los concesionarios de su ciudad, a los precios de lista que usted compara antes de firmar. Pero aquí es donde, sinceramente, empecé a rascarme la cabeza. Una empresa que en apenas 3 años pasó de ser un actor regional a superar en ingresos, en entregas y en cuota de mercado europea al fabricante más admirado del planeta, y que además regala tecnología que la competencia cobra a precio de oro. ¿Cómo sostiene ese ritmo sin que algo, en algún lugar de la cadena, esté pagando la factura? Porque en economía, crecer así de rápido y así de barato al mismo tiempo casi nunca sale gratis. Y esa pregunta, por mi cuenta, no me dejó tranquilo mucho tiempo. Hasta aquí la historia de BYD suena a cuento de hadas del capitalismo. Una fábrica de baterías que en 3 años se convierte en pesadilla de Tesla. Pero en octubre de 2024 el relato cambia de escenario. El Consejo de la Unión Europea aprueba, el día 4, aranceles compensatorios definitivos contra los vehículos eléctricos chinos. Y a BYD le toca un 17,0% adicional sobre el arancel estándar del 10% que ya pagaba cualquier coche importado. Geely recibe 18,8%, SAIC un brutal 35,3%. De repente, el motor de la victoria empieza a mirarse bajo lupa política. Y la lupa no se detiene ahí. En marzo de 2025, la Comisión Europea abre una investigación distinta, más incómoda todavía. Bajo el reglamento de subvenciones extranjeras, examina directamente la fábrica que BYD está levantando en Szeged, Hungría, con hasta 4,000 millones de euros de inversión anunciada y capacidad para 150,000 coches al año, ampliable a 300,000. Ya no se investiga solo lo que BYD vende, sino cómo pudo construir tan barato y tan rápido. Por mi experiencia como entusiasta, esto es exactamente el tipo de pregunta que uno prefiere no hacerse cuando está enamorado de una marca.
BYD junto a Geely y SAIC no se queda de brazos cruzados. Presenta demandas judiciales contra los aranceles de la Comisión. Pero mientras el litigio avanza en los tribunales, en las carreteras europeas ocurre algo más silencioso y, según Transport y Environment, más eficaz. BYD y otros fabricantes chinos, también MG, empujan con fuerza los híbridos enchufables, los PHEV, que sencillamente no están sujetos a los aranceles compensatorios pensados para los eléctricos puros. Es una grieta legal, no una infracción, pero es una grieta que cambia el mapa de precios de la noche a la mañana. Y aquí viene el dato que a mí, sinceramente, me hizo fruncir el ceño. Según el análisis de TIE sobre casi 800,000 vehículos monitorizados en Europa, las emisiones reales de CO2 de los PHEV rondan los 139 gramos por kilómetro frente a los 28 gramos por kilómetro declarados oficialmente por los fabricantes. Casi 5 veces más contaminación real que la etiqueta que llevan pegada. Ojo, esta cifra es del parque europeo de híbridos enchufables en general, no un dato exclusivo de BYD, pero BYD compite justo en ese terreno, usando esa misma etiqueta para esquivar el arancel que sí paga en sus eléctricos puros. La velocidad también aprieta hacia adentro, no solo hacia afuera. En noviembre de 2024, según una carta filtrada del vicepresidente ejecutivo, He Ziki, BYD exige a sus proveedores en China recortar precios de componentes un 10% a partir de enero de 2025. La cadena de suministro, según reporta la industria, no lo recibe con aplausos. Y no es un caso aislado. La Asociación China de Concesionarios calcula que la guerra de precios en el mercado interno costó a todo el sector 138,000 millones de yuanes entre enero y agosto de aquel año, con el margen medio de la industria cayendo del 4,3% al 3,9% en el primer trimestre de 2025. Lo que más me sorprende, lo confieso, es quien lanza la crítica más dura. En junio de 2025, no son los rivales occidentales ni la prensa extranjera, son los propios reguladores chinos, incluido el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, quienes salen a pedir públicamente que BYD frene lo que llaman guerras de precios caóticas. Cuando el gobierno que históricamente ha protegido a su campeón nacional empieza a llamarle la atención en público, algo se ha movido de sitio. Ese mismo verano, además, BYD confirma en la práctica lo que ya se rumoreaba. El proyecto de fábrica en Turquía, anunciado en 2024 con $1.000 millones de inversión, queda congelado, y todo el peso estratégico se traslada a Szeged. Velocidad sobre estabilidad, otra vez. Así que ahí me encuentro yo, a mitad de esta historia, con dos sensaciones que no terminan de convivir bien. Por un lado, la emoción genuina de ver a un fabricante chino desafiar a Tesla en su propio terreno europeo. Por otro, una investigación de subsidios abierta, un arancel diseñado específicamente para frenarlo, una grieta legal que dispara emisiones reales muy por encima de lo declarado, y hasta el propio gobierno chino pidiéndole que se calme. El triunfo en el escaparate y la sospecha en los expedientes conviven en la misma empresa, en el mismo trimestre. Y todo esto, que hasta ahora suena a números de despacho en Bruselas y Pekín, está a punto de bajar directamente al concesionario donde usted, quizás, está mirando su próximo coche. Hay un dato que cuando lo vi por primera vez me hizo bajar el volumen del entusiasmo. En Alemania, los concesionarios de BYD registraron 2,887 coches a nombre propio en 2025. No es un cliente comprando, es la marca matriculándose a sí misma. Suena a detalle burocrático, pero no lo es. Cada matrícula así infla las cifras de ventas que luego se citan como prueba del boom chino, mientras el coche sigue físicamente parado en el patio del concesionario, esperando comprador real. Y aquí es donde a mí, como entusiasta de los eléctricos, me toca ser honesto. Esa práctica presiona directamente el valor residual. Si usted comprara un BY de nuevo hoy, una parte de la flota que compite con el suyo en el mercado de ocasión ya nació usada en el papel, sin haber salido nunca a la calle. Eso distorsiona los precios de reventa de todos, incluido el suyo, incluso si su coche está impecable. La consecuencia se ve en los descuentos. En 2025, BYD llegó a rebajar precios en Alemania entre 11,500 y 16,000 euros por unidad, con subvenciones incluidas. ¿Por qué tanto? Porque los almacenes estaban desbordados de coches sin vender. Como aficionado a la marca, quiero creer que es agresividad comercial sana. Como analista, no puedo ignorar que un descuento de esa magnitud normalmente significa que algo en la cadena de oferta y demanda se rompió antes de llegar al cliente.
Y ahí aparece la comparación que más me incomoda como fan del acceso masivo al eléctrico. El Seagull, el modelo más barato de BYD en China, cuesta unos $10,000. En Europa, con el nombre Dolphin Surf, se vende entre 19,990 y 22,600 euros. Más del doble. El eléctrico democratizado, que tanto celebro en los titulares, para el comprador europeo, deja de ser precisamente barato en el momento exacto en que cruza la frontera. Ese sobreprecio no se queda solo en la etiqueta inicial, sigue golpeando después de la compra. Analistas del mercado de segunda mano señalan que los eléctricos e híbridos chinos en Europa, BY de incluido, pierden valor aproximadamente al doble de velocidad que la media del mercado. Hay casos de coches comprados hace 3 años por 35,000 euros que hoy se revenden por menos de la mitad. Si usted piensa en su próximo coche como una inversión, no solo como un capricho tecnológico, este dato pesa tanto como el precio de lista. En octubre de 2025, BYD anunció uno de los mayores retiros de su historia en China, 115,783 unidades de los modelos Tang y Yuan Pro, por defectos en el controlador del motor y sellados defectuosos en el paquete de baterías, en coches fabricados entre 2021 y 2022. No hay constancia de que esas unidades específicas llegaran a Europa, y hay que decirlo con esa precisión. Pero el mensaje de fondo es claro. Crecer a este ritmo también significa que los fallos de fabricación crecen en la misma proporción. Y luego está algo que, si soy sincero, me dolió más como fan del software de conducción. Cuando el sistema GODSAI se volvió gratuito y estándar en la mayoría de modelos en China, las quejas en un portal de consumidores pasaron de 150 a la semana a más de 4,700 en solo 7 días. Errores de navegación, materiales más económicos, paneles de plástico donde antes había refuerzo metálico. Democratizar la tecnología, aparentemente, también democratizó los defectos. Aquí es donde yo, como entusiasta que sigue creyendo en esta revolución, tengo que mirarme al espejo. Amo la idea de un coche eléctrico accesible para millones de personas. Eso es exactamente lo que BYD prometió y en gran medida cumplió en precio y volumen. Pero no puedo fingir que no vi las matriculaciones fantasma, los descuentos de pánico, la brecha de precio con China o el salto de quejas. La velocidad que me fascina es la misma que deja marcas en el comprador que llega primero. Y si esta factura ya golpea a quien compra el coche terminado, en el concesionario, con papeles y garantía de por medio, cabe preguntarse qué pasa mucho antes de eso. En la fábrica, en la obra, con las personas que literalmente están construyendo esta expansión con sus propias manos. Hasta ahora he estado hablando de cifras que me emocionan, cuotas de mercado, ventas que se disparan, un autopilot que BY de regala mientras Tesla lo cobra como un lujo. Pero en algún momento tenía que bajar del gráfico y preguntarme quién construye físicamente esta revolución. Porque detrás de cada fábrica nueva hay hormigón, turnos y personas reales levantando las paredes donde mañana saldrán los coches que tanto me entusiasman. Y ahí la historia de BY deja de ser solo números. El símbolo de esta expansión es Szeged, en Hungría, una planta con hasta 4,000 millones de euros de inversión anunciada, pensada para producir 150,000 vehículos al año, con margen para llegar a 300,000. Es la puerta de entrada de BY a la fabricación dentro de la Unión Europea. El proyecto que debía demostrar que esta marca no solo vende barato desde China, sino que también sabe construir en casa de sus nuevos clientes. El arranque, previsto para finales de 2025, se retrasó. La producción de prueba de turismo se empezó recién en enero y febrero de 2026. Y justo en ese compás de espera llegó el golpe que nadie esperaba. La organización China Labor Watch realizó entrevistas encubiertas a 50 trabajadores en la obra de Szeged y documentó un patrón que, si se confirma en toda su magnitud, es difícil de digerir. Semanas laborales de 7 días, turnos de más de 12 horas, salarios retenidos hasta 3 meses, con el pago final condicionado a que el trabajador regresara primero a China. Según el informe, a algunos se les habría instruido para mentir a los inspectores sobre sus horarios reales. Hay un detalle que a mí, como fan de esta industria, me incomoda especialmente. Parte de estos trabajadores habrían sido contratados con visados de negocios en lugar de permisos de trabajo. No es un tecnicismo menor. Es la diferencia entre alguien protegido por la legislación laboral húngara y alguien que, en la práctica, queda fuera de casi todas las redes de seguridad que ese mismo país ofrece a sus propios ciudadanos. Y recuerda, esto ocurre dentro de la Unión Europea, no en un mercado emergente lejano.
La reacción no tardó en llegar. El 5 de junio de 2026, las autoridades húngaras impusieron sanciones a 3 empresas contratistas vinculadas a la obra de BYD en Szeged y abrieron investigaciones adicionales, incluida una revisión medioambiental del terreno. Es una señal importante, no fue solo una ONG. Señalando con el dedo, fue el propio gobierno anfitrión moviendo ficha contra los subcontratistas que gestionaban a esos trabajadores. Ojo, no contra BYD directamente como responsable último, sino contra la cadena de contratación que rodea su fábrica insignia europea. El escándalo escaló todavía más. El 28 de abril de 2026, el Parlamento Europeo presentó una solicitud oficial de explicaciones, registrada como E-10-2026-1437, exigiendo respuestas sobre las condiciones laborales en Szeged. Es la primera vez que la práctica laboral de una empresa china es objeto formal de escrutinio en el Parlamento Europeo. Piénsalo, la misma institución que meses antes debatía aranceles compensatorios del 17,0% contra BYD, ahora tenía sobre la mesa un expediente sobre derechos humanos en su propia obra continental. Y aquí viene la parte que más me hizo replantearme mi entusiasmo. Esto no es un caso aislado. Las autoridades laborales de Brasil formularon acusaciones prácticamente paralelas contra BYD y 2 contratistas chinos de reclutamiento, en otra obra de la compañía, por reclutar migrantes en condiciones que las propias autoridades brasileñas equipararon a trabajo esclavo. 2 continentes distintos, 2 gobiernos distintos, patrones de denuncia sorprendentemente parecidos. Eso ya no suena a incidente puntual de un subcontratista descontrolado, suena a un método de expansión. Hay otro dato que, para mí, resume perfectamente la lógica detrás de todo esto. En 2024, BYD había anunciado una planta en Turquía, con una inversión cercana a los 1,000 millones de dólares y capacidad para 150,000 vehículos anuales. A mediados de 2025, esa obra ni siquiera había empezado, y el proyecto quedó pausado en favor de Hungría. Turquía ofrecía estabilidad regulatoria, Hungría ofrecía velocidad de acceso al mercado europeo. Y BYD, fiel a su ADN, eligió velocidad. Así que me quedo con una pregunta que no puedo esquivar, ni como aficionado a los eléctricos, ni como alguien que quiere creer en este cambio de era. ¿Puede un producto que a mí me entusiasma tanto, ese coche accesible, ese autopilot democratizado, esa cuota de mercado que humilla a Tesla mes a mes, estar construido sobre turnos de 12 horas y salarios retenidos? Y si la respuesta incomoda, ¿es realmente un problema exclusivo de BYD o es el precio oculto de toda una industria que corre más rápido de lo que sus propias reglas pueden vigilar? Esa pregunta me acompaña directo hasta el cierre de esta historia. Vuelvo a esa imagen que les planteé al principio. Wang Chuanfu bebiéndose el líquido de una batería de BYD delante de Warren Buffett en 2008, para demostrar que la química era segura. Aquel gesto le costó a Berkshire Hathaway 232 millones de dólares por cerca del 10% de la compañía. Pues bien, en septiembre de 2025, Buffett vendió su última acción. Y según las estimaciones, esos 232 millones se convirtieron en una rentabilidad de casi el 3.890%. 17 años después, el primer trago de confianza terminó de pagarse solo. Y aquí viene lo que a mí, sinceramente, me deja pensando. La salida de Buffett coincide, casi al día, con el momento en que Europa está más ruidosa que nunca alrededor de BYD. Aranceles del 17,0%, investigación por subsidios en Segedo, denuncias de trabajo forzoso, quejas de calidad disparándose en China. Las fuentes no dicen por qué Berkshire vendió justo entonces. Pero a mí, como aficionado del sector, me parece revelador que el inversor más frío del planeta no necesitara esperar a que el ruido se aclarara para saber que ya había ganado. Porque, seamos honestos, ese ruido es real y no lo voy a maquillar. Un Seagull que en China cuesta unos 10,000 dólares se vende en Europa como Dolphin Surf por 19,990 a 22,600 euros. Concesionarios alemanes autorregistrando coches, 2,887 casos en 2025, inflando volúmenes mientras la reventa se hunde al doble de velocidad que la media del mercado. Una fábrica en Segedo bajo sospecha de condiciones laborales que ya llegaron al Parlamento Europeo. Esto no es ruido de fondo, es el precio concreto que pagan compradores, concesionarios y trabajadores.
Y sin embargo, cuando junto todos los actos de este vídeo, veo un solo patrón, no 6 historias sueltas. BYD creció más rápido de lo que las reglas, los distribuidores y los propios reguladores chinos podían digerir. Esa misma velocidad que llevó a superar a Tesla en ingresos, en entregas y en registros europeos en 2025. Es la que generó la autorregistración, el atajo con híbridos enchufables para esquivar aranceles, la presión del 10% a proveedores, la fábrica construida contrarreloj en Hungría. No son dos historias, es la misma historia vista desde dos ángulos. Y aquí está, para mí, el dato que más importa a cualquiera que esté pensando en su próximo coche. Esta competencia ya está cambiando el mercado entero, no solo a BYD. GOD-SAI, el sistema de conducción asistida, se volvió estándar en más de 2,5 millones de vehículos, con un coste de apenas $1,770, frente a los cerca de 64,000 yuanes que cobra Tesla en China por su paquete de autonomía completa. Tesla, mientras tanto, cayó un 26,9% en Europa y bajó precios para intentar frenar la sangría. Eso es presión competitiva real, y ustedes se benefician de ella. Por supuesto, hay que ser honestos con los límites de este optimismo. China Labor Watch documentó jornadas de 12 horas, semanas de 7 días y salarios retenidos en Segedo. Hungría ya sancionó a 3 contratistas. Reguladores chinos criticaron públicamente a BYD por su propia guerra de precios. Nada de esto desaparece porque la acción haya subido un 3.890%. Comprar barato y comprar rápido no es lo mismo que comprar sin preguntas, y esa distinción, por mi opinión, es la que todo comprador de EV debería aprender de esta historia. Aún así, mi conclusión es clara. La tendencia merece seguirse de cerca, y el coche eléctrico como categoría, gracias en buena parte a esta presión de BYD, merece que le den una mirada seria. Ustedes ganan opciones más baratas, autopilotos que dejan de ser lujo de marca y una industria entera, Tesla incluida, obligada a moverse más rápido en beneficio del comprador. El mercado y los reguladores todavía están poniendo los puntos sobre las IES en Bruselas, en Budapest y en Pekín. Mientras tanto, la pregunta es para ustedes. ¿Se subirían hoy a un eléctrico como BYD conociendo toda esta historia o esperarían a que el polvo se asiente? Cuéntenme en los comentarios qué elegirían.